empezar, ¿no? Bueno, pues vamos a dar comienzo a este acto. Es un acto de la firma donde, bueno, pues de alguna forma va a quedar ya hecho el contrato. Estaba aquí explicando un poco Juan José, el contrato base para que esta subvención pueda de alguna forma llevarse a cabo, o sea, se pueda pagar, ¿no? Entonces, en fin, yo saludaros, ¿no? Que estéis, en fin, aquí todos los que estáis en este acto, ¿no? Y, bueno, en un momento determinado, a mí el cura párroco Juan Antonio pues me dijo que sí era suficiente con una comisión de 2 o 3 personas, pero a mí, hombre, insistí en que me gustaría que estuviera toda la comisión, por lo menos todo el que haya podido venir, ¿no? En fin, que también quiero decir que hay una persona que quería haber estado aquí, me dice, he recibido la carta, o en fin, o la citación, donde se dice que ya se va a hacer efectiva la subvención, de Anita Corso. La mujer ha estado un poco enferma y después también, ahora ya que se está recuperando, pues parece ser que ya se iba con la hijada a Granada, donde ella está. Y entonces, bueno, lo he dicho también porque, en fin, se lo prometí, le dije, digo, bueno, pues tú descuida que yo voy a hacer referencia de que tú te gustaría haber estado en esta comisión, ¿no? Y, en fin, después, bueno, pues, en mi otra parte del saludo, ¿no? Pues, indiscutiblemente a José Antonio, el cura párroco, que está aquí en representación esta vez también del arzobispado para hacer esta firma, y a Juan José, el gerente del grupo de desarrollo, bueno, pues que de alguna manera, bueno, pues lleva todas estas gestiones de todos estos tipos de subvenciones, bueno, y que al final es que de alguna manera allí le tenéis que ir dando cuerpo, ¿no? Así que una vez que ya he hecho los saludos pertinentes, bueno, pues yo creo que, en fin, que merecería la pena hacer un poco de mención, ¿no? Un poco a la historia que se ha dado, un poco con todas estas, en fin, todas las vicisitudes, ¿no? Que de alguna forma pues ha ido trayendo el estar hoy en día que estemos aquí para esta subvención, pero bueno, fundamentalmente el que nos podamos congratular, ¿no? De que ya afortunadamente, bueno, pues la parroquia tiene esa primera fase de ejecución ya hecha, ¿no? Ya hay una consolidación importante en lo que eran los principales desperfectos por los que en un momento determinado pues se hizo o se produjo el cierre, ¿no? de la parroquia como tal, ¿no? Y entonces un poco en esta historia pues me va a venir muy bien este informe básico, que fue el que en un momento determinado, ya en el año 2009, pues hizo la Comisión por la Restauración, ¿no? Y la verdad que viene muy bien documentado al principio esta poquita de historia, ¿no? Referente a cómo se va de alguna forma, bueno, pues dando las condiciones para que todo este patrimonio, hombre, tan importante que tenemos aquí en Fuente, ¿no? El patrimonio religioso, dentro de todo el conjunto del patrimonio fontaniego, ¿no? Pues yo creo que hoy en día, bueno, pues como he dicho, nos podemos congratular de que esté gozando ya de bastante buena salud, ¿no? Pero quizá, hombre, aquí es donde quiero hacer referencia que, en verdad, los grandes protagonistas de que esto se esté dando de esta forma, ¿no? De que de alguna manera, bueno, pues ahora mismo vaya siendo posible, los grandes protagonistas han sido los vecinos y vecinas, en fin, de nuestro pueblo, ¿no? Son los que aquí se recoge bastante bien, ¿no? De que, bueno, pues son ellos los que con sus aportaciones, bueno, y con su entrega, su espíritu, en fin, de aquí en este sentido estar ahí, ¿no? Para todo lo que haga falta, pues ha hecho posible esta buena salud que está teniendo nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, pero es verdad también que por eso yo insistía tanto en que estuvierais aquí, hacer posible todos los miembros de la comisión, pues, en fin, hay ciertas cosas que si no hay un alma, ¿no? Hay algo que de alguna manera, bueno, pues sea la que haga posible ahí que esa coordinación, ¿no? En fin, ese ir preveyendo y organizando, ¿no? Pues esto no hubiera sido tampoco posible, ¿no? Y aquí, en este informe básico,
que viene hecho por la Comisión por la Restauración de la Iglesia Parroquial Santa María la Blanca, lo primero que se dice es que esta comisión fue creada al efecto y viene trabajando desde el año 1997 para la restauración de 2 edificios significativos del patrimonio local que ha sufrido un grave deterioro en su estructura arquitectónica, la iglesia conventual de San José y la iglesia parroquial de Santa María la Blanca. Con lo cual, hombre, pues de alguna forma yo quería que vosotros, que habéis sido un poco el arma, los que estáis aquí, los que no están porque aunque podrían estar aquí, y otros que ya a lo largo del tiempo, bueno, pues por algunas circunstancias, hombre, ya de índole de fuerza mayor, pues tampoco se encuentran. Yo, de alguna forma, pues quiero expresar ese reconocimiento porque en verdad vosotros habéis sido un poco el arma de todas estas posibilidades, ¿no? Y bueno, pues aquí está recogido. Sigo un poco insistiendo en que el pueblo de Fuentes, como protagonista, fue capaz de aportar en la restauración del convento más de 222.000 euros. Lo dice aquí, ¿no? El arzobispado de Sevilla, 42.000, poco superando los 42.000, y el ayuntamiento de Fuentes, cerca de 17.000, 16.824. Claro, aquellos fueron los inicios, pero vino muy bien que estuvierais constituidos porque después vino la segunda parte. Y la segunda parte es que la iglesia parroquial, bueno, pues, en fin, son las circunstancias, ¿no?, de que en un momento dado, el 15 de julio, que aquí también lo dice, del año 2003, el edificio fue declarado bien de interés cultural por la Consejería de Cultura, aquí hace referencia al decreto de ese año 2003, pero en ese mismo año, en el año 2003, a finales del 2003, el arquitecto del Arzobispado de Sevilla realiza un informe por el que recomendaba el cierre del edificio. O sea que hay que ver un poco algunas veces pues las circunstancias que se van dando, ¿no?, para que un edificio que se proclama o se cataloga como bien de interés cultural y que al mismo tiempo, bueno, pues por las circunstancias, en fin, del deterioro del tiempo, pues se encuentre con que el mismo arzobispado, después de haber hecho un informe, se dice en ese mismo año 2003 que hay que aconsejar el cierre del edificio porque el mal estado de la techumbre, que en algunas partes amenaza ruina y que podía ser peligroso para los fieles que acudiesen a esta iglesia para celebrar sus cultos y ritos religiosos, pues no ofrecía seguridad, ¿no? Y de este modo, aquí también aparece reflejado, por eso he dicho que me viene muy bien este informe para hacer esta poquita de historia. El 18 de enero del año 2004 se procedió a la clausura del principal monumento y edificio religioso de Fuentes de Andalucía. Después, bueno, pues aquí también se sigue haciendo más menciones, ¿no?, a todo el desarrollo de cómo, en fin, se ve que esta comisión, y aquí, bueno, pues yo todavía no participaba porque no estaba en el ayuntamiento como alcalde, eran en tiempos anteriores, y bueno, pero se ve que siguió trabajando, le dio un gran impulso para que por parte de tanto la consejería como el arzobispado, bueno, pues fueran teniendo o fueran entrando en la integración de cómo se fuera ahí desarrollando la financiación de las obras, ¿no? Y después de que ya, bueno, de alguna forma también se ve que el proyecto va a tener un coste de 1 millón de euros, poco más del 1 millón de euros, pues hay el compromiso, así se expresa en este informe, de que por parte de la Delegación Provincial de Cultura se va a sufragar un 50% de las obras y el otro 50% será satisfecho por las aportaciones del pueblo y otras entidades. Yo me supongo que ahí estaría también, hombre, integrado, bueno, de alguna forma tendría que también verse la aportación que iba a hacer el propio arzobispado, lo mismo que a lo mejor la había hecho también. En aquel entonces no se sabía nada. La aportación fue casi poco antes de empezar, o sea que empezamos con la votación. Vale. Bueno, yo quería un poco hacer referencia porque creo que es interesante, hombre, que bueno, vale, vosotros lo sabéis prácticamente todo, ¿no? Pero en fin, también vamos a tener también, o tenemos aquí ahora mismo las cámaras que nos están un poco haciendo grabación del acto
Y bueno, yo creo que por parte del vecindario, de nuestros vecinos, aquellos que han aportado, los que no hayan aportado, en fin, yo creo que también es bastante interesante que tengan conocimiento, bueno, de cómo se ha ido desarrollando y gestando todos estos proyectos, en fin, todas estas intenciones, hombre, de la restauración, ¿no? Y bueno, también me parece interesante que aquí se recoge, bueno, que por esos tiempos ya, pues se había recaudado ya por parte del vecindario 227.000 euros. Aporta Ahora mismo está en 345.000. 345.000. Y esto era anterior a la confección de este informe, o sea que sería por el año 2008, por ahí a lo mejor, ¿no? En fin, es lo que yo veo, ¿no? Después, como efectivamente aquí se cuenta, bueno, pues la delegación sí hace la confección del proyecto, también lo recoge el resumen de presupuesto aquí el informe, en fin, lo enseño un poco a la cámara para que se vea. Y entonces, bueno, pues este informe ya aquí es totalmente, viene a decir que aquí se cuantificaba en aquel momento en 1.005.959.000 euros con 20 céntimos, para ser exacto. Bueno, pues, en fin, he querido hacer un poco alusión a toda esta cuestión porque también ya quizás por terminar o quizás introduciendo, ¿no?, parte del por qué, hombre, es tan importante, bueno, para nuestro vecindario, pero por qué también aquí ya empezamos el ayuntamiento, que también se recoge aquí, de que es una parte de la comisión, pero bueno, de alguna forma se separa un poco quizás por la entidad que representa, ¿no?, y que dentro de la comisión es quizás una parte importante en el peso específico que tiene, ¿no?, porque al fin y al cabo pues no deja de ser también el que tiene que también estar velando por todo el patrimonio, ¿no? Y aquí es donde quiero que sepáis, bueno, que ahora mismo dentro de unos días se va a hacer la inauguración del Centro del Barroco Fontaniego, y el Centro del Barroco Fontaniego pues lo recoge todo, lo recoge los edificios civiles, por supuesto, ¿no?, y también recoge, bueno, pues todo lo que es el patrimonio sacro religioso. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro pues está impregnado, yo casi diría que casi a la totalidad, por lo que es este tipo de corriente arquitectónica, ¿no?, este barroco, que aquí en nuestro caso pues se da como barroco tardío, ya fuera de contexto, pero que al fin y al cabo, bueno, pues quizás será uno de los grandes aportes de la singularidad que tiene nuestro pueblo, ¿no?, en cuanto al patrimonio. Con esto, que es lo que, en fin, quiero un poco enlazar, pues también otra de las partes que recoge el informe al final, por lo que en última instancia, bueno, pues todo esto vienen de alguna forma a confluir, ¿no? Y dice aquí el informe al final: la iglesia de Santa María la Blanca forma parte del conjunto histórico barroco fontaniego, declarado bien de interés cultural. El citado conjunto está formado por calles estrechas, empedradas y con palacios barrocos y casas encaladas de raigambre andaluz que lo convierten en un entorno privilegiado que nos traslada a las poblaciones señoriales del siglo XVIII. En base de lo anteriormente citado, la iglesia parroquial constituye un singular y bello exponente del barroco fontaniego de los Alarifes Ruiz Florindo, que se enlaza en el centro del conjunto histórico como piedra angular del impresionante barroco fontaniego, sin la cual el entorno no solo queda deslucido, sino que, en fin, impide cumplir una de las obligaciones de todo ciudadano de cuidar y velar por la conservación del patrimonio, cosa que aquí, en nuestro pueblo, bueno, pues por eso empecé diciendo que nuestros vecinos y vecinas, bueno, pues son los verdaderos artífices, porque quizás de su ímpetu, de su entrega, en fin, de todo esto, es lo que se está haciendo posible de que todo se vaya recuperando y que gocemos de esta buena salud en el patrimonio como hoy en día ya gozamos, ¿no? Y bueno, pues por seguir un poco el hilo, ¿no?, de la cuestión, ¿no?, de cómo al final, bueno, pues llegamos a esta subvención que yo considero que también es muy importante y en la que, en este caso, bueno, pues el ayuntamiento el que se tiene que involucrar, porque es parte integrante de lo que es el Grupo de Desarrollo Rural, la Campiña de los Alcores, y donde, bueno, pues pertenecemos de pleno derecho y estamos tanto en la asamblea del grupo, como en el Consejo de Administración, ¿no? Y, bueno, cuando al final se hacen
los programas, ¿no? Los programas estos que lleva el grupo, como antiguamente, bueno, pues todo el mundo casi al grupo lo asimilaba con el PRODE. ¿Por qué? Porque el PRODE era el programa, ¿no?, que, en fin, le dio bastante cuerpo y entidad al grupo, ¿no? Otros proyectos fueron hechos por ese programa. Ahora es el programa Lidera, ¿no? Pero, en fin, el asunto, lo que de alguna forma quiero dejar caer o la constancia, es que, bueno, pues aquí se plantean que las cantidades que van viniendo, que van entrando, ¿no?, en estos programas, bueno, pues vienen a la totalidad para todos los pueblos, vienen, por supuesto, para una parte, a lo mejor, aquellas que pueden ser obras propias del propio ayuntamiento, y otras que son obras externas, obras que, bueno, pues presentan todo el amplio tejido social que componen los pueblos, ¿no? Y que, en fin, prácticamente la sociedad en su conjunto, tanto la andaluza como la española, bueno, pero en fin, ahí está esa diversidad, ¿no? Está el que tiene vaca, porque está dentro de una de las líneas de actuación que puede ser la ganadería, la agricultura, está, bueno, pues el embellecimiento de paisajes, en fin, o de entornos naturales, está obras y servicios de cualquier índole. Y, por supuesto, también está la línea de actuación de lo que son, bueno, pues la recuperación del propio patrimonio, en fin, de todo lo que como aquí nos ocupa, ¿no? Y, bueno, pero lo que sí es verdad es que, en cierta medida, las cantidades con las que se cuentan, pues son un poco limitadas. ¿Qué es lo que significa esto? Que no es solo para Fuentes. Que no es solo para Fuentes, son para todos los pueblos que componen el grupo, ¿no? Y como bien dice el nombre del grupo, es Campiña Los Alcores, o sea que aquí están todos los pueblos que componemos la Campiña, Cija, La Luisiana, Fuente, Callada de Rosal, La Campana, en fin, todos esos pueblos. No sé si me ha quedado alguno. De la Campiña yo creo que no, te ha quedado lo de Los Alcores, Carmona, Viso y Mairena. Cija quizás no lo habré dicho, pues, y después ya Los Alcores, que son Carmona, Viso y Mairena, como es lógico. Aquí sí me gustaría, hombre, que, en fin, bueno, o quizás primeramente decir que cuando ya, hombre, hablamos aquí en una de las reuniones, que por qué no intentábamos, porque quizás se me queda un poco atrás algo que también quiero decirlo, a lo mejor antes de traer un poco esto, que es que cuando el panorama aparentemente parecía muy sombrío, ¿no?, después de haber leído las primeras hojas, ¿no?, en que bueno, aquello parecía que ya no tenía salida, ¿no?, de que fue cuando aquí hay una fotografía significativa también, ¿no?, que es cuando ya se empiezan a hacer ya un poquito de manifestaciones, ¿no?, a nivel en todo el pueblo, donde los vecinos responden bastante bien, ¿no? Y bueno, aquí en la foto se ve que Fuente por su patrimonio, otros que la iglesia parroquial debe ser restaurada, en fin, bueno, en las pancartas. Bueno, pues lo cierto y verdad es que, en fin, es como si ya se inicia la etapa que de alguna manera, bueno, es la que nos está culminando y nos está dando hoy en día la posibilidad de estar aquí con todas estas cuestiones, ¿no? Y cuando eso parecía, ¿no?, que estaba todo bastante oscuro, ¿no?, bueno, pues donde ya cada vez la delegación de cultura la teníamos más lejos, ¿no?, porque hasta la presente, bueno, ahí sí tenemos que decir que serán las circunstancias de la crisis, será lo que sea, pero bueno, salvo ese proyecto que se hizo, pues no ha habido más ninguna de las aportaciones, ¿no? Y no habrá sido porque no se le haya insistido, pero bueno, a mí se me ha dicho, en primer lugar, bueno, pues por parte de Bernardo Bueno, el anterior delegado, lo que me llegó a proponer, y después al final también se olvidó, ya no me insistió más porque ni siquiera eso se pudo llegar, es que el ayuntamiento a ver si se comprometía en que en estas dos partes que se había hablado del 50%, pues que no, que se dividieran al 33%, ¿no?, en el sentido de que fueran tres partes. Bueno, yo por supuesto le dije que para nosotros, si ya para la delegación era gravoso, pues no vea lo que significaría para un pueblo, ¿no?, como Fuente, con 7.000 y pico de habitantes, haciendo aportaciones sus vecinos. Y bueno, el ayuntamiento, bueno, viéndose en que cada día iban a tener menos asignaciones porque indiscutiblemente el pastel iba disminuyendo y ahí teníamos menos capacidad de tener aportaciones para poderlo integrar dentro de unos presupuestos, ¿no? Pero bueno, pues
parece ser como en un momento dado, bueno, pues parece que se abren las puertas y entra esa luz, ¿no?, en la que se dan las circunstancias. En fin, no sé si en un momento dado es porque hay una nueva jerarquía dentro de la archidiócesis de Sevilla, del arzobispado, sí, porque también nos llega el nuevo cura párroco. En fin, lo cierto y verdad es que en un momento determinado es el cura párroco el que nos anuncia que se iba a disponer por parte del arzobispado de 400.000 euros, los cuales ya daban otras perspectivas muy diferentes, ¿no? Y esas perspectivas, bueno, pues eran que entre la aportación que ya tenía el pueblo, que ya andaba rondando los 300.000 euros en aquel momento, más los 400.000, ya permitía el que se fueran acometiendo una parte importante de las obras, y que ya vendrían unas segundas partes donde, en fin, yo creo que eso a lo mejor Luis en un momento dado también él puede un poco aportar de cómo van las últimas cosas de este tipo con respecto a cómo ya se va consiguiendo de que los préstamos y demás vayan dándole cuerpo a la segunda parte de este proyecto. Y bueno, yo ya no me quiero hacer mucho más extensivo, pero el detalle es que he considerado un poco conveniente de refrescar todos estos términos antes de la firma, porque de alguna forma se vea de que, bueno, pues por nuestra parte, cuando ya yo hablo con Juan José, pues le digo que cuando se le presente este proyecto, que sin problema, que le dé toda la prioridad, porque ya incluso antes, a nivel de equipo de gobierno, pues lo tenemos claro ya. O sea que esta es una obra emblemática para nuestro pueblo, que no solamente por la propia recuperación del patrimonio en sí y por dar satisfacción, por supuesto, al sentimiento religioso de muchas personas, que es el que tiene, ¿no?, y que otro a lo mejor es el sentimiento cultural y otro a lo mejor ambos, ¿no?, combinados. Pero lo cierto y verdad es que en este sentido también hay otro componente importante, que es el de la propia economía también, en los momentos en los que nos encontramos. Y yo, en ese sentido, quiero ser optimista y pienso que, en fin, todo esto que se está haciendo en favor de ese gran patrimonio que tenemos aquí en Fuente en cuanto a la monumentalidad de sus edificios, entre ellos, por supuesto, quizás, por decirlo de alguna forma, la joya de la corona, ¿no?, pues también nos va a aportar en ese sentido, ¿no?, de organización, en fin, de toda índole turística y demás, pues va a tener bastante importancia, ¿no?, dentro de lo que es la diversificación de la economía. Y también, vamos, no quiero que se me escape un poco, porque Juan José lo sabe, que se tuvo que defender bastante delante de la Asamblea, tanto como del propio Consejo de Administración, de que parece ser que había habido por ahí en algún momento determinado que se estaban aportando con dinero público subvenciones, pero que después de alguna forma, bueno, pues aquello se le daba el cerrojazo y casi no era accesible a la gran mayoría social de la población, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues quedó bastante claro, incluso en la reunión que tuvimos con el arzobispado para esta última fase, ¿no?, en que este proyecto iba a estar totalmente abierto y que lo que se pretendía era que reportara un beneficio, bueno, desde el punto de vista de lo que representa culturalmente, pero que después al final estos beneficios pues se verían integrados dentro de toda esa dinámica de lo que es esta parte de la economía, ¿no?, como es hoy en día tan importante la puesta en valor del propio patrimonio, y en este caso del patrimonio de la monumentalidad barroca fontaníaca que tenemos aquí en nuestro pueblo. Y nada más, yo creo que quizás ahora, si Juan José quiere añadir alguna cosita por apostillar algún conque. Pues yo, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Yo he ido notando algunas cositas que sí quería resaltar, ¿no?, porque lógicamente, bueno, pues Miguel ha contado de manera bastante exhaustiva la mayoría de los temas que conocéis, sobre todo los que estáis aquí, pero a lo mejor los que están detrás de las cámaras no conocían, ¿no? Y yo, en primer lugar, lo que sí quería dejar bien claro, quién es el Grupo de Desarrollo Rural, ese PRODER, como decía Miguel antes, pues nosotros somos un bicho raro dentro, es la definición más fácil que tengo, ¿no?,
porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Imaginaos que dentro de esa comisión que vosotros tenéis, que al final es una asociación, pues tuvierais como socios a los ayuntamientos de esos 8 pueblos que ha dicho Miguel, a Comisiones Obreras, a UGT, a la Confederación de Empresarios, a ASAJA, a la COA, a todas aquellas entidades que representan los intereses del territorio dentro de lo que es el mundo tanto económico, cultural, como de cualquier ámbito social de lo que es la campiña y los alcores, ¿no? Lo digo porque ya que estáis aquí en la comisión, yo os invito incluso a que participéis dentro de nuestro grupo. No sé si tenéis personalidad jurídica, pero yo sí os digo que lo que tenéis aquí a lo mejor no tiene tanto nombre como puede haber en otros sitios que tienen asociación y le dan mucho nombre, mucho cartel, pero seguro que habéis conseguido mucho más que lo que han conseguido en otros pueblos, y no quiero comentar ninguno para no desmerecer a nadie, pero cuando yo vi lo que me comentaba Miguel y lo que hoy en día se ve que ya está, eso no lo hay en muchos pueblos, ¿eh? No voy a decir en ninguno para que no se me mosquee nadie, pero yo he visto muchos proyectos que al final, mucho de aquí, pero poco de aportaciones privadas, ¿eh? Al final o lo hacía el ayuntamiento, o lo hacía la parroquia, o lo hacía una hermandad, pero eso de tener una comisión, organizarse la propia sociedad fontaniega, como aquí se ha visto, eso yo no lo he visto en ningún otro sitio. Y la verdad que os felicito, ¿no? Después, por otra parte, deciros que en el grupo de desarrollo estamos abiertos porque nosotros ahora estamos trabajando en el periodo 14-20, es decir, en el nuevo futuro de nuestra comarca. Miguel lo ha comentado, que aquí trabajamos por todos los proyectos de toda índole, y cuando nosotros cogemos y recabamos información de nuestros municipios, nos gusta recabarlo no solo de los ayuntamientos. Cuando hicimos el programa de desarrollo rural, reunimos a profesores, a expertos, a empresarios, a sindicatos, y a todos ellos le íbamos pidiendo la opinión. Podéis tener por seguro que os invitaremos a esas mesas de trabajo, porque creo que podéis aportar mucho. Y también creo que lo habéis aportado indirectamente, porque bueno, vuestro ayuntamiento siempre ha estado presente en todas esas reuniones, y también porque bueno, hoy, por ejemplo, he conocido a personas que no conocía directamente, pero sí a través de otras, porque tenéis la suerte de que hay mucha gente que calladamente se va preocupando de estos temas, ¿no? Y sabe por qué lo digo. Porque hace poco, por ejemplo, hemos tenido una reunión por el plan de desarrollo turístico, que no sé cómo estará, que es lo que estaba comentando antes Miguel, y en esa reunión pues había personas que iban a título personal, a título político, a título de amistad, y tú decías, bueno, esto se da porque al final todo el mundo tiene el mismo interés, el interés de que Fuente pues funcione mejor en todos los aspectos, de patrimonio, de cultura, de generación de riqueza desde el punto de vista turístico, de muchos, ¿no? Después también comentar la importancia que dentro desde del Grupo de Desarrollo Rural tiene para nosotros el tema del patrimonio. Nosotros desde el año 97, dentro de nuestra estrategia de desarrollo, subvencionamos distintos tipos de proyectos, pero, por ejemplo, en tema de patrimonio, aquí en Fuente a lo mejor no hemos intervenido tan claramente, pero en el viso del Alcor, por ejemplo, pues la restauración del convento la hicimos nosotros, la iglesia de Santa María del Alcor la hicimos también nosotros. En un caso fue el ayuntamiento, en otro caso fue una hermandad, pero no había una comisión. En Écija hemos subvencionado algunas intervenciones en algunas iglesias. En Carmona, por ejemplo, es un ejemplo muy parecido a lo que puede ser aquí. Allí se subvencionó pues también el arreglo de un museo y tal, y hoy en día pues una fuente de riqueza y un recurso que no solo es recurso para la propia iglesia, que obtiene unos recursos para mantener, pero sobre todo para el municipio. El montón de gente que va diariamente a visitar aquello, pues prueba de ello es que la iglesia de Santa Clara, que era una comunidad de religiosas de clausura, las clarisas, pues hoy en día son de clausura, pero abren para que la gente suba a la Torre Mirador, que también hemos subvencionado nosotros, porque para ella es una fuente de ingresos.
Pero es que para Carmona es un mayor atractivo, porque antes que la gente fuera a ver un museo solo, hay que hacer muchos kilómetros desde Sevilla a Carmona para ver solo uno. Pero claro, cuando en vez de ver uno vas a ver dos, después puedes visitar también la necrópolis, puedes visitar también el Alcázar de Arriba, una serie de elementos. Ya cada vez más las visitas allí están rondando ya las 60.000 personas al año. Ya estamos hablando de cantidades interesantes que te dan lugar a que la infraestructura turística cada vez se vaya consolidando más. Porque muchas veces se dice, es que hay que subvencionar turismo. Y dices tú, bueno, pero si no hay visitantes, ¿para qué quieren más hoteles? Pero es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y por ahí también os digo que no solo hemos subvencionado patrimonio, sino también turismo. Aquí, por ejemplo, en Fuentes subvencionamos el único proyecto que nos llegó relacionado con el tema del hotel, que además he visto por ahí en la fotografía, que también... ¿cómo se llama? La Encina, Hotel Rural La Encina. Igual que eso, pues otras líneas de proyectos, ya lo ha dicho Miguel. Aquí hemos subvencionado proyectos de todo tipo. Estamos hablando de que en Fuentes, entre un proyecto y otro, hemos superado pues más de 500.000 euros, que a lo mejor a alguno le puede parecer muy poco, pero es que eso es un porcentaje de lo que supone de inversión. Nosotros, gracias a esto, hemos subvencionado proyectos del orden de 2 millones de euros. Eso en un pueblo se nota. Y si os digo, hay pueblos en la comarca que parece que son muy dinámicos y ni la mitad. Pero eso se debe, por una parte, al ayuntamiento, pero por otra parte, a la gente del pueblo, a las empresas del pueblo, a las entidades del pueblo, que si a mí no me presentan proyectos, cuando hablo de mí, al grupo de desarrollo no le presentan proyectos, nosotros no nos podemos subvencionar. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido, como decía Miguel, era que cuando nos llega este proyecto, el ayuntamiento ya había subvencionado, o ya le habíamos subvencionado al ayuntamiento, lo de la Cruz Roja, que se ha ejecutado, que se ha pagado, es que se había ejecutado en Fuente el equipamiento del centro de UGT, es que en Fuente se han presentado un montón de proyectos y todos los proyectos que se han presentado se han subvencionado, públicos, privados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo también tengo 8 territorios más, no solo Fuentes. Y la verdad que, bueno, es complicado muchas veces el decir por qué va tanto a un municipio en vez de a otro. Bueno, pues porque todo el mundo tiene proyectos y un poco ahí nos ha costado trabajo acomodarlo. Pero hoy día yo la verdad que, a pesar de todo eso, sigo animando, porque bueno, la semana pasada mismo aprobamos más proyectos y de Fuentes también se aprobaron todos los que iban. Estamos hablando desde proyectos de agricultores, proyectos de ganaderos, proyectos de clínicas veterinarias, aquí también en Fuentes, y hasta ahora todos los proyectos los hemos subvencionado, unos más, otros menos, en la medida que vamos pudiendo. Y aprovecho que están las cámaras pues para animarlos, que a lo mejor, bueno, pues ya estamos a final del programa y nos va a costar más trabajo, pero si de todas formas el empresario o la entidad va a hacer el proyecto y lo va a ejecutar, os animo a que lo presenten, que es lo mismo que estuvimos hablando con el plan de desarrollo turístico, ¿no? Y aparte de eso, bueno... La cantidad, que son 100.000 euros, que también era muy importante. Bueno, la cantidad en concreto... Es que quiero que se sepa. No he mencionado la cantidad en concreto porque ahora cuando lo fuéramos a firmar, ya se lo está comentando al párroco, porque bueno, también decir que por parte del arzobispado había un compromiso desde el primer momento, y es que esto no iba a servir si le dábamos una ayuda al arzobispado para hacer esta obra, no iba a significar que eso fuera un ahorro para el arzobispado, sino que iba a ser una mayor aportación, que la verdad que eso era una preocupación que sí teníamos nosotros, de manera que entrábamos en un proyecto en el que había trabajado mucho el pueblo de Fuentes con el arzobispado, y cuando tuvimos la reunión con Teodoro, sí, el vicario general, lo dejamos muy claro y dijeron, no, nosotros en ningún momento queremos que esto signifique una retirada de fondos, sino sumar más fondos al proyecto de restauración de Fuentes. Eso fue lo que nos animó a seguir peleando y que llegáramos a la subvención máxima. O sea, no hay ninguna entidad privada que vaya a recibir más de 100.000 euros, que es lo máximo que estamos apoyando. Sí es verdad que también hay una subvención
en proporción supone un 19,60% del total de la obra sin el IVA, que son 510.367, que es lo que la primera fase. Porque para facilitar que nosotros le paguemos al arzobispado y lo pueda emplear en la segunda fase, lo que hicimos fue subvencionar la primera fase, el primer proyecto. ¿Para qué? Para que sea fácil. Vamos, de hecho, yo creo que a la altura que estamos, según me comentó María José, la técnico que está en la oficina de Écija, prácticamente estaba para justificarse ya, con lo cual la justificación será breve, porque además tenemos la suerte de que el miércoles santo recibimos fondos, con lo cual no es problema de que tengamos liquidez, cuestión ya de justificación, de papeleo, de trámite, ¿no? Por eso, ¿cuánto tiempo más o menos? Sí, tener los papeles muy poco, porque la verdad que el correo que os mandamos pidiendo la documentación fue el 7 de febrero y al nada de tiempo teníamos todos los documentos, porque eso sí, lo digo para que todo el mundo lo sepa. Lo mismo que se le pide a un empresario privado, que deben de estar al corriente con sus obligaciones con la seguridad social, lo están, que deben de estar al corriente con la hacienda pública, estatal, autonómica, municipal, todos esos papeles lo mismo, porque nosotros no podemos hacer excepciones a la hora de trabajar. Toda esa documentación está, se comprueba y se puede trabajar, ¿no? Por eso digo también que a nosotros nos sirvió todavía más de ánimo el saber que no estábamos provocando un ahorro a alguien, ya sea público o privado, sino que lo que estábamos era sumando más recursos al territorio, que era en definitiva lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, pues yo creo que ya le he dado la enhorabuena y las gracias a todo el mundo. Sí. Y no hace falta que se olvide nadie, ¿no? Ya está, y creo que ya lo que resta es la firma, y con lo cual, bueno, pues no sé si... este acto, bueno, pues es el culmen, ¿no?, del acto, ¿no?, que es la firma en sí. Hemos dado un poquito sí, bueno, sí, el párroco quiere decir algo. Hombre, bueno, yo quiero sobre todo pues agradecer a Juan José pues su atención, su disponibilidad y su diligencia, porque desde que Francis y yo nos pusimos en contacto con él, la verdad que mostró mucho interés también con el proyecto. Vino a visitar lo antes posible la iglesia, el templo, y bueno, nos animó a que bueno, reuniéramos toda la documentación y agilizáramos el proceso para poder entrar que asusta muchas veces en esta petición de subvención, ¿no? Bueno, se envió como otras peticiones que hemos podido hacer, y esta pues parece ser que ha llegado a buen puerto, ¿no? Así que estábamos contentos y bueno, es un día importante porque bueno, conseguimos una subvención, Esperemos que no sea la única, pero bueno, más vale un pájaro bueno que ciento volando, no esté seguro. Puedo agradecer eso a Juan José, pues su atención, y que siempre ha estado para el servicio de lo que pues le hemos pedido en esta primera fase de restauración del templo parroquial. Tú no has traído el sello, ¿no? No, lo que hacemos es que después lo mandamos. Que estaba todo redactado pensando en que viniera el vicario general, pero como no podía venir, el sentido de esto no era retrasarlo para que viniera. Se ha hecho una autorización, una delegación, para que cuanto antes se pudiera hacer el acto de firma. Y este es el otro ejemplar, para que os quedéis vosotros con una copia cada uno.